Buen día, hoy tenemos la clase número 2 de mantenimiento preventivo. Este sería la guía para las personas que no pueden ingresar a la clase del sábado. El tema a tratar en la clase de hoy es detección de errores en el disco. ¿Qué es el disco duro? Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sean fotografías, videos, archivos de texto o programas informáticos, en el disco duro de una de las partes más importantes de cualquier sistema informático. Prácticamente es la memoria en la que se guarda toda la información. Las partes del disco duro son las siguientes. Está compuesto por el cabezal, los platos, el brazo mecánico, los motores, puerto ID, puerto de alimentación y los jumpers. Los platos giran a gran velocidad y el brazo mecánico es el que se encarga de hacer la lectura de todos los archivos encontrados dentro de este disco duro. Cuando tenemos un daño en el disco duro, generalmente es ocasionado debido a que el brazo mecánico raya los platos en los que se guarda toda la información y por ende no puede después leerlos porque están rayados. Ese sería el peor daño que nosotros podríamos encontrar dentro de un disco duro. ¿Cómo funciona el disco duro? Los cabezales ponen marcas magnéticas a lo largo de la pista del plato. Aquí podemos ver los cabezales que están en la parte izquierda de nuestra diapositiva. Estas tienen tres posiciones diferentes: 1, 0 o neutro. Esto debido pues a que en nuestro sistema informático o en los sistemas digitales básicamente funcionan con el código binario 1 o 0, energía o nulo. Esa sería la forma en la que funciona nuestro disco duro. Historia de los discos duros. En los años 30, el costo de almacenar 1 GB de información pasó a ser de sumas aproximadas a $100.000. El primer disco duro como tal fue creado por IBM en 1956 por parte de la sección de RAM Mac de IBM. Almacenar 5 megabytes de información en 50 discos de 24 pulgadas de diámetro. Como pueden ver en la imagen, era bastante grande. Después de este disco duro grande, se reemplazó por el IBM 1311, que ya era más pequeño, era igual de grande a una hielera, y funcionaba de la siguiente forma: utilizaba cabezas separadas para la escritura y la lectura de cada superficie o de datos. Así se eliminaba la necesidad de correr el cabezal cada vez que se necesitaba acceder a un disco diferente. Pues ya podía almacenar de esta forma 28 megabytes. El siguiente en realizarse fue el IBM 3380. Esta ya tenía una forma más representativa para nosotros y más cercana a nuestra época. Fue introducido en 1980
y ya poseía una capacidad de 2.52 gigas con una velocidad de transferencia o un rate de transferencia de 3 megabytes por segundo. Ya era más rápido que los anteriores. En nuestra actualidad salió a la venta o se desarrolló el disco de estado sólido. Los discos de estado sólido son unidades que son una alternativa a los discos duros como tal, o leer los archivos. La gran diferencia de estos es que no tienen componentes mecánicos, simplemente almacenan la información en microchips, algo parecido a las memorias flash o a las memorias USB. Entonces podríamos considerarlos como una solución muy buena a los problemas que nos daban los discos duros mecánicos. Aquí podemos ver unas diferencias entre el disco de estado sólido y el disco mecánico o HDD. Principales ventajas del SSD: tiene una capacidad en general de 256 GB hasta 4 TB. Por su contraparte, el HDD tiene un poco más de capacidad, entre 1 y 10 TB. El consumo del SSD es menor por el uso de microchips, y el del HDD es pues el mayor el consumo porque tiene varios motores que hacen la labor de leer todos nuestros archivos. Los costes son más caros de los SSD, pero los HDD son más baratos, más económicos. Los SSD son más silenciosos, ellos no producen ruido porque no tienen partes móviles, y los HDD sí, algunos producen algunos ruidos. Alguna otra ventaja que tienen los SD es que no tienen fragmentación, no se puede, nuestra información siempre va a estar compacta, con viceversa a los HDD, que sí se puede fragmentar la información. La durabilidad es mejor dentro de los SSD. El tiempo de arranque de un sistema operativo es de 7 segundos y en el SSD y en el HDD es de 16 segundos. Generalmente, actualmente se utiliza el disco duro SSD para arrancar o para instalar el sistema operativo del computador en este disco, por la facilidad del arranque, y pues obviamente nuestro computador inicia mucho más eficazmente. ¿Cómo comprobamos el buen funcionamiento de nuestro disco duro? En este caso, el disco duro HDD o disco duro mecánico. Generalmente comienzan a producir ruidos extraños al arrancar, especialmente en el momento de lectura y escritura o en la apertura de alguna unidad del disco duro. Se generan mensajes de error, los archivos se corrompen al ejecutar un programa o al leer un archivo. El sistema consume mucho tiempo en ejecutar un programa o leer un archivo, o también en este caso en iniciarse. Estos son indicios de que nuestro disco duro está presentando algún error o se está dañando. Algunos otros errores que podríamos ver son las pantallas azules de nuestro sistema, o cuando nuestro sistema muestra un mensaje de advertencia tal como este: error general en la lectura de la unidad C o en el sector no encontrado. Aunque no haya sido atacado por un virus, no siempre esto es generado por un virus. Otro podría ser cuando Windows no puede completar el formateo de la unidad de disco duro. Cuando nosotros estamos haciendo la instalación de Windows o de cualquier sistema operativo,
primero hay que formatearla o formatear el disco duro. Cuando el disco duro está dañado, obviamente a la hora de generar este paso, no se nos es permitido porque el disco duro está totalmente dañado. Estas serían algunas de los errores que podríamos encontrar a la hora de comprobar el funcionamiento de un disco duro. Aquí podemos ver unas imágenes de los mensajes que nos puede lanzar. Por ejemplo, presione cualquier tecla para reiniciar desde el CD. Error de lectura del disco duro. O la famosa pantalla azul. Estas serían algunas de los pantallazos que nos lanzaría nuestro sistema a la hora de un error en el disco. Las siglas SMART. Estas se refieren a la automatización, análisis y tecnología de reporte. Es básicamente un firmware que reside en la mayoría de los discos duros pues de buenas marcas o confiables. Este está desarrollado, pues como dice su nombre, para hacer un monitoreo del rendimiento del disco duro, además de hacer la comprobación de los sectores defectuosos, velocidad de los platos de los discos, la temperatura a la que se maneja el disco y si hay algún error de calibración, este sistema lo calibra. Es una tecnología capaz de detectar con anticipación los fallos de superficie de discos. Además de la herramienta SMART, que ya viene incluida dentro de nuestro disco duro, tenemos a nuestra disposición varios software como el HDD Scan, que hace varios tests de verificación, lectura y borrado de datos. Esto para poder ver si el transporte de esta información tiene algún daño. Comenzaremos a realizar la actividad de la clase de hoy con el uso de este programa, Acronis Drive Monitor. Este es un programa sencillo para poder ver todos los parámetros SMART de nuestro disco duro. Los vamos a poder ver dentro de una pestaña y en los que podemos encontrar los errores o ver si está funcionando bien nuestro disco duro. También tiene una sección para hacer backup o hacer o guardar la información para prevenir alguna pérdida de la misma. Además nos hace una lista de todos los errores y eventos críticos dentro de nuestro disco duro. Aquí ya tenemos descargado nuestro programa. El link se los voy a dejar en la descripción del video y en el grupo de WhatsApp para que puedan hacer la retroalimentación de esta clase. Entonces, procedemos a hacer la instalación. Damos Next, aceptamos las políticas de privacidad. Next, instalamos. Como ven, es muy rápida la instalación. En este punto acabamos de instalar el programa. Le damos donde dice Close. Cerramos nuestra pantalla de instalación y procedemos a buscar en nuestro escritorio el programa como tal ya instalado. Una vez abierto el programa, se nos mostrará esta pantalla. Él automáticamente, cuando nosotros iniciamos el programa, nos hace el test de todos los parámetros y los mensajes que podemos tener o las alertas que podemos tener en nuestro disco duro.
En este caso pues vamos a ver por ejemplo los eventos críticos. Nos dice que en este momento no ha encontrado ningún evento crítico dentro de nuestro disco duro. También nos informa que los parámetros están bien, que no hay problema detectado en nuestros discos duros. Nos indica que está monitoreando el evento Smart, que ya nuestro disco duro de por sí viene con él incorporado, que la temperatura es de 30% y que está actualmente trabajando normalmente. Eventos, hasta el momento no hay ninguno. Esta es la parte para hacer el backup o el respaldo de datos, que esta parte del guardado de datos lo vamos a tocar en la siguiente clase o en el siguiente tema. Aquí podemos ver todas las unidades que están monitoreando al mismo tiempo, la E, la C, la D y algunas que pues el sistema oculta. También podemos cambiar, si tenemos más de un disco duro dentro de nuestro computador, pues lo podemos cambiar. Podemos pasar a otro disco duro. Nuestra temperatura actualmente del disco duro es de 42 grados. Crítico es de 52. Podemos pasarlo a Celsius o a Fahrenheit. Básicamente esto es lo que nos ayuda a comprobar el estado de nuestro disco duro que esté funcionando bien y evitar pérdidas de información. Él nos va a avisar en una alerta en caso de que haya algún evento crítico dentro de nuestro disco duro. Esto sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Les queda como tarea realizar estos pasos dentro de su computador. Son fáciles, entonces pues solamente sería crear un documento, tomar el pantallazo, explicar qué están haciendo en cada pantallazo, paso a paso. Por ahora sería solamente esto. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.